Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Sierra Sports, esta vez con el análisis del Gran Premio de Japón y... Antonelli volvió a ganar. ¿Sí? Volvió a ganar el pibe. Sí. Piloto más joven en la historia de liderar el mundial, si no me equivoco. En liderar el mundial y ganar en más de un gran premio. Porque Max cuando ganó en Malasia 2017 ya había pasado los 20 años. Y Kimi todavía no llegó a esa edad. Así que dos récords que ya se batieron. Pero bueno. Yo que pensaba que iban a tardar un poco más en batirse, pero bueno. Es lo que apareció la máquina y apareció el piloto. Con tantos chicos que se suman y a tan precoz edad. A ver, el récord de comenzar una carrera, Max, fue con menos de 18 años. De hecho, la licencia es con 18. Te la pueden llegar a dar, pero esto ya es a ojo de la FIA, que vea que ese piloto realmente demuestra habilidades, que se puede adaptar muy rápido en Fórmula 1 sin tener 18 años. Pero bueno, la licencia es mínimo 18, salvo excepciones. Y el récord de la primera victoria también de Max sigue siendo difícil. Ahora bien, con una grilla que llegan a tan corta edad, bueno, estos récords... Si esta tendencia se empieza a acentuar y es mucho más común, sí, puede ser que empiecen a correr riesgo. El récord de Vettel, del campeón más joven, bien. ¿Cuántos años tenía Vettel en ese momento? 23 años. Y Kimi no llega a 20 todavía. ¿Y tiene cuántos que? Tiene 2/3 tiros para conseguir repartirlo. Nada más. Pero bueno, eso ya es hacer. Y no vaya a ser que sea en este. Yo calculo que de acá a 10 años, como mucho, ese récord de Vettel cae. ¿Con Antonelli o con Lindblad? No, le digo que cae. Bueno, puede ser quizás con un... Bueno, Berman, si Hamilton sigue así de bien, no creo que esté en Ferrari. Salvo que Leclerc quiera dar un portazo. Pero bueno, o con algún piloto que venga en un futuro que todavía no lo tengamos en la categoría. Claro. Son récords que se pueden bajar. Sigue siendo difícil, sí, pero bueno. Bien, ¿y Franco cómo terminó? Porque dijiste que ganó Antonelli. ¿Y cómo le fue Franco? Terminó la carrera. Sí, ya vamos. Sí, él terminó la carrera 16º, una carrera poco afortunada por nuevamente un auto de seguridad muy similar a China en ese sentido, porque él tenía una estrategia pautada que de hecho le estaba dando algo de rédito, pero bueno, llegó el incidente con Berman. De hecho él también estuvo afectado, que ya vamos a ampliar. Y después de la reanudación giró atrás de Carlos Sainz, la continuación de las últimas vueltas de China. Ya Carlos y Colapinto ya se hicieron con pinches, porque las últimas dos carreras literalmente lo único que hicieron fueron perseguirse uno detrás del otro. Sí, yo creo que si a Franco le decís dibujame la parte trasera del Williams, lo hace perfectamente. Así, lujo de detalle le puedes pedir incluso. Y a Sainz lo mismo, dibujame la trompa del Alpine. También. Pero bueno, con respecto a la carrera, sí, trajo muchas polémicas. Y ahora más con el aliciente del fuerte accidente de Berman, que hizo que muchos pilotos, entre ellos los que se estaban quejando desde el inicio del mundial, en este caso los consagrados y más experimentados de la categoría, como Alonso, bueno, Verstappen desde que arrancó el año, Sainz, Checo Pérez, diciendo sobre los peligros que tiene esta nueva normativa, sobre el terrible accidente que vimos con Berman, fue el que produjo el auto de seguridad, intentando adelantar el Colapinto en una zona comprometida como es la entrada a la curva de la Cuchara. Produjo que el piloto de Haas se fuera por el pasto y de ahí chocara contra las protecciones de la curva 13. Un impacto de desaceleración de 50 heavy vio Berman.
De hecho salió dolorido del auto, tuvo una contusión en la pierna derecha. A ver, no llegó para mayores, pero el piloto dentro de todo estaba bien. Pero el accidente llevó a varios protagonistas. A ver, generalmente primero cuento la carrera, como se dice. Pero este accidente ya sentó un precedente de lo complicado que es cuando un auto está recargando batería, que realmente desacelera demasiado con otro que está utilizando, no te digo la aerodinámica activa, porque en las curvas 12 y 13 no hay en este circuito de Suzuka, pero sí utilizando el boost más el overtake para adelantar. Estamos hablando que en el momento de la desaceleración de Bergman, del despiste, llegó 314 km por hora, mientras Franco la telemetría figuraba a 262. Estamos hablando de 52 km por hora de diferencia. Es demasiado, ya es peligroso, porque los pilotos hacen una maniobra evasiva directamente. El caso de Bergman lo esquiva. No me gustó la defensa de Franco, creo que mereció ser investigada al menos. No me gustó por cómo se cierra. Y Bergman, bueno, ya de intentar pasarlo, lo esquivó y no le quedó otra. No me acuerdo y la defensa de Franco y el ataque de Bergman no ocurrió en una recta. Si bien ocurrió en una zona de la pista donde se hace con el pie a fondo, no deja de ser una curva. Claro. Lo que ahora, no deja de ser una como curva. lo decís vos, no me acuerdo ahora qué piloto había saltado a hablar diciendo que los adelantamientos son casi que por accidente. Por un tema de evitar llevarse otro puesto prácticamente. Alonso, Sainz, bueno, no, es que uno en particular había dicho esas palabras en particular, me suena que era Checo, incluso, no sé. Checo también. A ver, los tres dieron conceptos que se homogenizan demasiado. Al fin y al cabo, está claro que el adelantamiento es más por una cosa de que ya no es tan buscado por el piloto, sino prácticamente toco un botón y sé que te voy a pasar. Sí, buscado es porque el que toca el botón de overtake es al fin y al cabo el piloto, pero digamos que lo toca con la premonición que sabe lo que va a suceder. Antes con el DRS, y como habíamos visto en Suzuka el año pasado y los años anteriores, con el DRS te daba esa ventaja, pero vos no sabías si lo ibas a pasar, sabías que te ibas a acercar, pero quizás no te alcanzaba. Pero bueno, es un tema para rever. Ya la FIA se hizo cargo, habló al respecto sobre el incidente de Bergman. Y esto, vamos a estar atentos a este parón que tenemos con este mes de abril desolado tras la caída de Bahrein y Arabia Saudita, para llegar el primero, segundo y tercero de mayo a Miami, ver qué cartas se toman en el asunto. Que por lo que se puede dilucidar es quitarle potencia eléctrica al MGU-K, pero bueno, veremos qué más se les ocurre. Pero a ver, volviendo al incidente, 52 km por hora de diferencia. Ni con el mejor de los DRS llegábamos a eso. El DRS te propiciaba, también dependía de cada auto, qué auto sacaba más provecho del DRS, pero como mucho 30 kilómetros, y ya era un montón. Es demasiado. Así que bueno, había que recalcarlo porque de hecho, más allá de lo deportivo que fue lo que dio un giro brusco a la carrera y que le dio la victoria a Antonelli, tras la salida de ese auto de seguridad, tomó mucha preponderancia. Sí, efectivamente. Y es peligroso. Y ocurrió en un lugar del circuito que está bien. Bergman eligió un lugar para pasarlo. Está bien, ve que Franco está recargando energía, capaz que pensó, esta es mi oportunidad de adelantarlo. A ver, está bien, lo sintió, pensó que era ese lugar y tenía la velocidad para hacerlo. Yo creo que si Franco se mantenía a un costado, quizá no sucedía eso, ¿viste? Pero también no le puedo decir a Franco, che, no te defiendo. No me gustó la manera en que hizo para defenderse.
que era ya llegando muy al vértice de la curva, no estaba tan lejos. Pero bueno, veremos si se toman cartas en el asunto, yo creo que sí. De hecho, la FIA ya se hizo cargo, como dije. Y la pregunta es, ¿sucedió Suzuka? ¿Qué hubiese pasado si fuese en un circuito callejero? Donde los daños hubiesen sido dramáticamente mayores. Y hubiese sido, estamos hablando de un palo no solo aparatoso. Sí, no lo veas por lo material, no lo veas por lo material. Lo material sí, a ver, afecta en el límite presupuestario de los equipos, es un garrón. No, obviamente. Ahora bien, cuanto más aparatoso el palo, también estamos hablando de mayor riesgo para el piloto, no solo lo material. Por eso. Y también otra cosa, y esto no sucede en AFO, sucede en el automovilismo. Cuando vos le das más potencia a los autos, tenés que pensar dos cosas. Una, el tipo de circuito en los que vas a ir. Y dos, si esos circuitos están preparados para albergar una carrera con autos que desarrollan tanta velocidad. Porque al tener más velocidad tenés que rever mucho la seguridad. También. Porque vimos en Suzuka, Hülkenberg llegó a 350 km por hora en la recta principal. Llamativo. Las velocidades punta en estos tres circuitos se han batido con diferencia con respecto a los años anteriores. Así que ni siquiera en la era del B10 se llegaba a eso. Está bien, los Fórmula 1 de ahora tienen muchos chiches para llegar a esa velocidad, no era como en aquella época. Pero aún así, esto marca un récord total en Suzuka. Jamás se llegó a tanta velocidad en la categoría. Pero bueno, se baten récords. Son temas que... Pero se abren ventanas que lo mismo no era lo mejor abrirlas. Y no olvidemos que esto pasó en autódromo. Circuitos callejeros donde prácticamente la escapatoria es el palo, el muro o la nada misma, que donde podés retomar y volver dependiendo de si es un sector donde haya una frenada fuerte. Pero en la gran mayoría de las curvas el error es el muro. Exactamente. Pero bueno, ahora si pasamos a la carrera, que la carrera no fue tan atractiva. No. Los Mercedes nuevamente partiendo en la primera fila, perdiendo las posiciones de privilegio, como suele sucederse, con Piastri liderando. Segundo saltó Leclerc partiendo de la cuarta posición. Tercero se colocó Norris. Cuarto Russell, que había partido segundo. Quinto Hamilton, y el poleman Antonelli cayó al sexto lugar. Pasando las vueltas, los Mercedes empezaron a recuperar terreno. Russell se puso detrás de Piastri, no lo pudo pasar en ningún momento hasta la llegada a las paradas. Piastri fue el primero que paró, luego vino Leclerc, Norris. Russell empezó a comandar esas primeras vueltas dentro de la ventana para las paradas. En la carrera, luego paró, le dejó la punta a Antonelli con Hamilton también. ¿Y qué sucedió? Cuando entró a la pista se reincorporó detrás de Piastri y hasta ese entonces la carrera era entre ellos por la victoria. Pero ¿qué pasó? Justo apareció el auto de seguridad por el incidente entre Berman y Colapinto. Colapinto, que había tenido una carrera donde ganó una posición en la salida, lo pasó Hülkenberg. Luego ya en los primeros giros de la carrera pudo pasar al otro Audi, al de Gabriel Bortoleto, se colocó 13º detrás de Liam Lawson. A ver, los rivales de Colapinto eran Lawson, Antonelli, Hatchard. Pero bueno, encajonado en el 13º puesto, tuvo que parar intentando hacer un undercut, una estrategia distinta para tratar de ganar terreno. No fue malo el movimiento, pero cayó el auto de seguridad por el incidente que tuvo con Berman. Y eso le vino mal porque él había parado. Y ese grupo que nombré antes debía su parada y entonces pararon con el auto de seguridad y salieron por delante de Franco. De hecho, hasta Carlos Sainz estaba
bastante rezagado en el momento donde Franco hace la parada, lo pasa, estuvo ahí de perderla con Albon también, pero bueno. Y en la punta de la carrera, los que sacaron rédito fueron Antonelli, que hasta la ronda de parada en boxes circulaba en el cuarto puesto, y bueno, y Hamilton también andaba por un desolado sexto lugar, cuidando el auto, viendo la batalla con Norris y Antonelli. Pero bueno, esto es así, el auto de seguridad a veces te da, a veces te saca. Bueno, Franco por segunda carrera consecutiva le terminó opacando la carrera. Y en la lucha por las primeras posiciones, bueno, cuando se relanzó Antonelli hizo su carrera, manejó el ritmo placer y así terminó consiguiendo la victoria. Piastri se mantuvo segundo todo lo que quedaba de competencia. Tercero había relanzado Russell, pero perdió posiciones primero con Hamilton, luego con Leclerc que después empezó a escalar posición hasta llegar al tercer lugar. Hamilton se fue diluyendo, llegó sexto, solo por detrás de Russell, que acabó cuarto, y Norris quinto. El séptimo lugar fue para Pierre Gasly, buena carrera de Pierre. De hecho fue, sacando los 3 equipos que dominaron el Gran Premio, la cuarta potencia. Si uno miraba, está bien, después del auto de seguridad se tuvo que defender toda la carrera de Max, pero si uno miraba los tiempos del primer stint al auto de seguridad, Gasly en casi todas las vueltas fue más rápido que Verstappen. Era increíble. Era increíble cómo andaba el Alpine en esos primeros giros de competencia. De hecho llegó a sacarle como casi 5 segundos a Verstappen. Verstappen se llegó desde el octavo. Y noveno terminó Lawson, el piloto que estaba hasta la parada de Colapinto por delante de Franco. O sea, Franco hubiese terminado en ese grupo. Y Esteban Ocon décimo en los puntos. Franco, bueno, decimosexto detrás de Carlos Sainz. Toda la carrera después del auto de seguridad, viendo la parte posterior de Williams número 55, como pasó en los últimos giros de China. Increíble encontrarse otra vez con Sainz. Pero bueno. Son 3 carreras. Rosa casi Argentina contra Nigeria en los mundiales. Sí, bueno, y en Australia, bueno, que se defendió mucho de Sainz, así que en las 3 carreras Franco y Sainz se encontraron en algún momento. Sí. Pero bueno. Y después la carrera, bueno, cosas que proponen esta Fórmula 1. Hasta pasando la 130R, la chicana, el coche que venía atrás te superaba. Luego el que quedaba atrás podía superar en la recta principal al que lo había superado antes por una situación lógica. Por ejemplo, vos me perseguís atrás, usaste la batería, yo no la usé, después vos quedaste descargado, desprotegido en la recta principal y yo como re te pude pasar. Entonces fue una carrera de te paso yo, después me pasas vos y así. Sí, efectivamente. Poco sentido, pero bueno, es lo que propone este reglamento tan polémico. Exactamente. Pero bueno, vamos con... Y anti-automovilístico. Y anti-automovilístico. Bueno, vamos con los resultados así per se rápido de la carrera, de corrido. Primer podio multicolor, por así decirlo. Eso siempre es bueno para una categoría, tener 3 autos de diferente equipo. Sí. Primero Antonelli con su Mercedes, segundo Piastri con su McLaren, tercero Ferrari con Leclerc. Piastri que al fin pudo largar una carrera. Sí, menos mal que no estaba largando, porque si corrió así, segundo, peleando y poniéndole las cosas realmente complicadas a Russell en buen tramo en la carrera. Hubiese quedado la duda de China si McLaren hubiese estado a la altura de Ferrari. Hubiese estado a la altura de Ferrari, es una duda que... Ahí ya es lo llamativo, empiezan a aparecer los motores Mercedes, porque tenés por un lado los McLaren que se metieron ahí en el dominio de las primeras carreras, que eran bueno, Ferrari y Mercedes, y en se ponen en el medio tanto en quali como en carrera. Y
Gasly con su Alpine que le empieza y pelea y les gana a la cuarta potencia que vendría siendo Red Bull, porque ya es la segunda carrera consecutiva. Sí, por ejemplo, fíjate la evolución, porque en Australia fue un circuito que al Alpine no le cayó bien, y Red Bull, yo creo que era la tercera potencia en esa carrera. De hecho, Hatcher era el que figuraba detrás de los Mercedes y los Ferrari, y termina abandonando por los inconvenientes que poco tienen que ver con él, rompió el motor. Y la carrera de Norris, que fue el único McLaren que largó, se notaba que era la cuarta potencia claramente. Sí. Por ejemplo. Lo que sí está claro que entre el grupo de adelante, y ahora que Alpine asoma con Gasly, digo con Gasly porque Franco tuvo... Es una carrera... Si hablamos de la comparativa entre Gasly y Franco, podemos decir que Gasly hizo un papel fenomenal, similar al de China. Franco en China estuvo a la altura de Gasly en la carrera, un fin de semana que arrancó de peor a mayor. También tuvo inconvenientes en la caja de cambios el piloto argentino. Y lo que sí es cierto que la comparativa para hacer con el francés y el argentino en este Gran Premio de Japón, que en clasificación Franco le está costando, esto es algo del año pasado, está en Alpine. Y en la carrera es muy difícil compararlo porque siempre Franco giraba atrás de un auto, en un trencito de overtake. Ya. Pasamos del trencito de DRS al trencito de overtake. Sí, antes era el tren de DRS, ahora de overtake. O sea, no se puede sacar una conclusión. Lo que puedo decir es que el auto en las sesiones del viernes, cuando se estaba dilucidando qué ritmo podía tener cada uno para la carrera, rendía bien. Pero bueno, no es la carrera ideal para hacer una comparativa entre Gasly y Franco. Lo que sí podemos decir es que si haces una mejor clasificación, bueno, más chances tenés de hacer una actuación que te llegue más redituable para el equipo. Exacto. Cosa que Alpine debería, cosa que Franco debería mejorar, pero bueno. Es la tarea pendiente de Franco. Sí, circuito nuevo para él, nunca había competido. Quizás un auto que se hermana más al estilo de Gasly. Aún la temporada es joven, todavía falta. Exactamente, la temporada es joven y todavía falta, así que es cuestión de cómo empieza a evolucionar. Pero es claramente la gran desventaja de él como piloto es la clasificación. Así que bueno, vamos con... Lo que sí es cierto que bueno, a ver, más allá de eso, estando en tráfico, ¿no? Franco en condiciones normales sin ese safety car hubiese estado peleando por puntuar. Exactamente. O sea, la ventana fue real, pero bueno, mala suerte. Aunque también te digo, la mala suerte te puede llegar a salvar las papas, en el sentido de haber tenido una mala clasificación. Ahora, si tenemos que aspirar a la suerte... No, a ver. Por ejemplo, Antonelli tuvo una salida demasiado mala. De primero cayó sexto y ganó la carrera por el auto de seguridad. También es verdad. De su carrera estaba para luchar por un cuarto o tercer puesto. Exactamente. En condiciones normales. Esto es así, te saca, te quita. Son las reglas del juego. ¿Te gustan? Bien, si no, bueno. Si no te gustan, LOL. Van a tener que decir eso a Max, que ahora lanzó muchos comentarios que uno piensa, ¿se aleja de la categoría o no? Eso se tendrá que ver, porque la verdad que cada vez aparece mucho más en todo lo que son las categorías de resistencia. Así que andás a ver si se queda o no. Yo creo que se va a terminar quedando, pero si está muy muy hinchado de las pelotas es capaz de irse tranquilamente. Pero bueno, vamos rápidamente repasando los resultados. Como bien dije antes, Antonelli, Piastri y Leclerc conforman el podio. Cuarto Russell, quinto Norris, sexto Hamilton, séptimo Gasly, octavo Verstappen, dicho el muchacho en cuestión, noveno Lawson, décimo con, hasta ahí los puntuados,
11º Hülkenberg, Hadjar, Bortoleto, Lindblad, Sainz, Colapinto, Pérez, Alonso, Bottas, Albon y que dan una fuera Stroll y Berman. Sí. Y la novedad, que por ejemplo, dos novedades. Cadillac se mostró más rápido que Aston Martin. Y Aston Martin pudo terminar al menos con un auto en una carrera. Ya es increíble que tenemos la primera carrera que inician todos los autos. Ya de base. Sí. Que de hecho, por ejemplo, hablando de Aston Martin, el objetivo de este fin de semana era llegar. O sea, uno no puede pretender cualquier resultado si no llega. Es como el mínimo, es como el piso. O sea, vos no podés pretender ser último en la pista si no llegás. Y de ahí para adelante, o sea, vos no podés pretender un resultado si el auto no te asegura la llegada. Exactamente. Repasamos rápido las tablas, ¿cómo quedaron? Que algo vaticinamos ya. Sí, del primer puesto de Antonelli con 72 puntos, líder del mundial. De hecho, Italia vuelve a tener un líder después de tanto tiempo. ¿Quién fue el último? El último fue Fisichella en 2005, pero bueno, ganó la primera carrera, ¿sabes? Lógicamente iba a ser primero. El famoso. No, después que... ¿Quién es el campeón? ¿Cómo se dice? Campeones en año rookie. Uno solo, primer año. Como estadística de ese estilo. Decir, bueno, sí, está bien. Sí, bueno. Eran todos debutantes. Exacto. No, después, yendo con un campeonato más elaborado, hay que remontarse hasta 1985 con Michele Alboreto, cuando peleaba ese campeonato palmo a palmo ese primer semestre con Alain Prost. Alboreto corría para Ferrari en ese momento. Bien. Pasó demasiado. Bien, papá. Bueno, Russell cayó al segundo lugar con 63, luego sigue Leclerc con 49, cuarto Hamilton con 41, quinto Norris 25, sexto Piastri 21, el séptimo es Berman con 17, Berman mejor del resto todavía. Bueno, ahora lo superaron los McLaren, pero a ver, los McLaren no es el resto. Octavo Gasly con 15, noveno Max con 12, décimo Liam Lawson con 10, Lindblad con 4, Hadjar con 4. De hecho pasó una carrera y los 4 coches de Red Bull siguen juntos en el campeonato. Sí, eso no cambia. Sí, no cambia. Bortoleto 13º con 2 puntos, Sainz 14º con 2. ¿Ya? Ocon 15º suma su primer punto. De Ocon, que tuvo un fin de semana que después de lo que tuvo que pasar estas dos primeras fechas, que le ganó Berman claramente. Sí. Así que testimonios por fuera de lo que es el círculo del equipo Haas, que decían que podía, si no tenía un buen rendimiento, dejar esa butaca, lo que sea. Bueno, se ve que algo de efecto ocasionó en el juego. Un poco de presión. El 16º Colapinto con un punto y ya sin puntuar Hülkenberg, Albon, Bottas, Pérez, Alonso y Stroll. Efectivamente. Y en constructores lidera Mercedes con 135 unidades, seguido por Ferrari con 90, tercera McLaren con 46, cuarta Haas con 18, quinta Alpine con 16, sexta Red Bull también con 16. Bien, increíble. ¿Quién iba a decir que a esta altura del año, siempre pensando en lo que pasó el año pasado, un Alpine estuviese peleando un Red Bull? Insólito. En serio, ni me lo imaginaba. Esto pasó un montón de veces a lo largo de la historia. Obvio. Pero vos movés la pista y puede pasar esto. Sí. Lo que sí nunca cambia es que está, como en la tabla de pilotos, los equipos Red Bull están también pegados uno al lado del otro, como buenos hermanos que son. Que era justamente el Racing Bull, ya lo había dicho, que estaba séptimo con 14, creo. Si no lo dije, bueno, ya lo dije. Octavo Audi con 2 puntos. Noveno Williams con 2 puntos también. Y sin hacer puntos Cadillac y Aston Martin. Bien.
Bueno, el calendario tiene un hueco bastante grande. Un agujero importantísimo. Y prácticamente unas vacaciones de verano hablando en Europa cuando termina la primera parte del año, luego tienen el receso, para nosotros ya es invierno, así que tranquilamente vamos a tener 2 recesos esta temporada. La diferencia es que en el receso oficial hay 2 semanas donde las fábricas tienen que estar sin operaciones. Sí, esa es la gran diferencia. Estas el reglamento. 5 semanas tenemos 5 semanas, ¿no? Sin Fórmula 1, entiendo. Son 5 semanas de centrarse en, bueno, primero por un lado lo que diga de veredicto la FIA, de las revisiones pertinentes que hagan, y para los equipos, bueno, un tiempo así de laburar a full para ver si podemos sacar una tajada. Es un anillo al dedo, porque es un buraco enorme. La verdad que sí. Así que veremos muchas mejoras en Miami para los primeros 3 días del mes de mayo. Eso esperamos. Así que yo creo que ya hemos tocado todo. Podemos irnos despidiendo, porque incluso ahí sobre el final justamente vos mencionaste la próxima cita y con fecha incluida. Así que como siempre en la descripción tienen todas nuestras redes sociales, así mismo como el canal de difusión de WhatsApp y el mail para un contacto más directo. Así que sin más que añadir, esto fue todo del análisis del Gran Premio de Japón.